Señor, te agradecemos, Dios, este tiempo que tú nos llevas a tener, reunidos aquí en tu nombre, Señor. Te rogamos que tú seas la guía de este mensaje, Señor, que sea tu palabra la que hable. Danos entendimiento de ella, Señor, lo que tú quieres que resaltemos, que tú quieres que recordemos de ella. Tu palabra jamás regresa a ti vacía, Señor, y te rogamos que quede sembrada en nuestros corazones para hacer tu voluntad. Te damos gracias, Padre Santo, la honra, la gloria y la alabanza son tuyas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos y lo damos, Señor. Amén. Abran sus Biblias en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Escuchamos procura y presentarte con diligencia, que dices, debemos de tener el cuidado de hacerlo conforme debe hacerse así. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Y cuando dice ahí obrero, ¿qué idea viene a nuestra mente? ¿De alguien qué? Que trabaja. Alguien que trabaja. Entonces, nosotros para Dios somos obreros. ¿Y qué hace ese obrero? ¿Qué dice? ¿Con qué termina el versículo? Que usa bien la palabra. Que usa bien la palabra de verdad. Y si se hace referencia a la palabra de verdad, entonces está haciendo referencia a la Biblia, que es la palabra de Dios. O sea, Señor, yo voy a usar tu palabra, pero la voy a usar adecuadamente, de manera que no me tenga yo que avergonzar. ¿Por qué? Porque la voy a compartir de manera que se dé a entender lo que ella está diciendo. Que yo no diga cosas que la palabra no dice. Y si son cosas que no están escritas, que dé a entender lo que ahí se dice. Entonces, ahora vámonos al capítulo 3, a partir del versículo 1. Esto que está escrito, el apóstol Pablo se lo está diciendo a un discípulo de él, que era Timoteo. Él era un joven. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nosotros estamos viviendo en tiempos bíblicos y en días postreros. Dice el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Pero sigue diciendo el versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, y termina diciendo, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí la palabra está describiendo a la gente de nuestro tiempo, ¿verdad? Fíjense cómo alguien que nos dijera, no, lo que está escrito en la Biblia, pues ese es del tiempo de Cristo, ese es del tiempo de Moisés, no está actualizada. Ustedes díganme si no está actualizada. ¿Qué está aconteciendo en nuestros días? De algo que podemos ver en el metro, en las escuelas, en el trabajo, en la calle, a lo mejor dentro, a lo mejor fuera de la familia, lo llegamos a ver. Es algo que es actual. Entonces está describiendo algo que acontece en nuestros días. Fíjense, ahora vamos al versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Está haciendo una distinción de lo que Pablo veía en Timoteo. Está diciendo, tú eres diferente. Pero ¿por qué Pablo veía que Timoteo era diferente a la gente, a los jóvenes de ese tiempo? Cuando me empezaron a discipular, mi maestro de Biblia me hizo una pregunta: ¿por qué debemos aprender lo que dice la Biblia? Y entonces empiezan las respuestas, pues para saber más de Dios, para saber más de Cristo, para saber qué nos dice Dios. Y la respuesta más corta es para obedecer a Dios. Es eso. Es mucho más fácil seguirlo. ¿Pero cuándo? Cuando dependes de Dios, cuando tratas de dejar las cargas a Él y no te agobias con preocupaciones. ¿Por qué? Porque nos dice en Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, si yo busco las cosas de Dios, Dios me va a proveer. Él sabe que tenemos necesidad de alimento, sí. Él sabe que tenemos necesidad de vestir, sí. Él sabe que tenemos necesidad de otras cosas que son esenciales para la vida, sí. Pero entonces, si estoy buscando el reino de Dios, Él me lo va a proveer. Pero decíamos que ¿por qué lo veía a Él diferente? Vamos al versículo 14. Dice la palabra, pero persiste tú en lo que has aprendido, o sea, no lo dejes, sigue adelante. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, o sea, lo creíste, sigue adelante, porque sabes de dónde viene lo que aprendiste, es lo que le está diciendo. Y el versículo 15, todavía es más importante, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le está recordando a Timoteo, mira, la gente de allá afuera es esto: amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados y amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cuántas cosas que son contrarias? Y a Timoteo le dice, tú eres diferente, persiste en lo que has aprendido, pero le está recordando que lo aprendió desde la niñez. ¿Y saben quién le enseñó a Timoteo? Su abuelita y su mamá. Su mamá y su abuelita fueron los que le compartieron el Evangelio y le enseñaron las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Que nosotros debemos de inculcar la palabra a los niños desde pequeñitos. Entonces, como padres, como madres, somos responsables de inculcar la palabra a los niños. ¿Por qué? Porque Dios les va a dar sabiduría. Por ejemplo, dice Dios en su palabra, no te unas en yugo desigual con otra pareja. ¿Recuerdan por qué yugo desigual? Yo como cristiano, si yo fuera soltero, no me puedo casar con alguien que no sea creyente. ¿Por qué? Porque esa persona que no es creyente me va a jalar a su mundo y me va a jalar a sus creencias. ¿Cuántas veces hemos escuchado que alguien que se dice cristiano se casó
con alguien de otra creencia. Oye, ¿y cómo le hicieron? No, pues nos casamos en las dos. O no, pues ella lo decidió y nos fuimos a su religión y ahí nos casamos. Y eso es algo que Dios no permite porque se tuerce esa persona, ya no creció como Dios quería que esa persona creyera. ¿Pero por qué lo hizo? Porque no tenía madurez espiritual esa persona. Es muy, muy doloroso. Había una hermana que cada vez de que había un evento evangelístico, ella sufría mucho por su esposo, porque ella quiere mucho a su esposo, pero su esposo no se convierte. ¿Por qué? Porque cuando a ella le dijeron, oye, pero ¿por qué te vas a casar con él? Él no es creyente. No, sí, va a venir a la iglesia. Y ya me dijo que sí, y me va a acompañar, y él no se molesta, que yo venga. No, pero es mejor espérate a que primero se convierta. Y resulta que a pesar de los consejos que se le dio, de que se le presentó la palabra, ella no hizo caso. Dice, no, yo me caso y sé que sí se va a convertir. Y no, él no es creyente. El sufrimiento para ella es que si él se muere en sus pecados, ella sabe a dónde se va a ir él. Y el dolor es para ella. Oye, pero es que nosotros ya estábamos casados y yo conocí de la palabra y mi esposo no quiere, o al revés. Ah, pero ahí es diferente, porque los dos no conocían. Y entonces uno creyó y entonces Dios se va a encargar de convertir a la otra persona. ¿Por cómo? Pues a través del testimonio, a través de las invitaciones, va a tener su tiempo. Ok. Si nosotros enseñamos desde pequeñitos a los niños a saber de las cosas que Dios dice en su palabra, ellos van a crecer con esa mentalidad. Les va a decir, no, yo no me puedo casar contigo porque no eres creyente. Oye, pero eso en la vivencia cotidiana, ¿en qué me beneficia o en qué me perjudica? Ah, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque si esa persona con la que tu hija, tu hijo se van a casar, ama a Dios, entonces, como ama a Dios, esa persona va a amar a tu hija o va a amar a tu hijo. ¿Sí me explico? Entonces, a ver, ¿vemos un beneficio de lo que Dios nos dice en la enseñanza a los chiquillos? Sí. Ok, esa es una. Otra. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay una persona que le compartí el evangelio, esa persona fumaba mucho. Y, oye, pues que ya tienes que dejar el cigarro porque eso te está dañando. No, no le hago mal a nadie. Y el día que se le mostró en la palabra, oye, mira, ¿sabes qué estás haciendo? Que estás destruyendo el templo de Dios. Porque tu cuerpo, tu organismo es el templo del Espíritu Santo. Y estás dañando algo a donde Dios está. Y se quedó así y desde ese día dejó el cigarro. Y dejó el alcohol. Y agarró las botellas y las vació en el baño. Entonces, ¿lo apartó del vicio? Sí. Si desde pequeñitos les enseñamos que Dios dice que debemos de cuidar nuestro cuerpo, los niños, las niñas van a tener cuidado de su cuerpo. Y entonces es un beneficio adicional. Entonces, ¿es bueno que los niños, las niñas aprendan la palabra? Sí. La palabra dice que nos hablemos entre creyentes con himnos, con salmos, y que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si a los pequeños, a nuestros hijos, a nuestras hijas, les enseñamos lo que dice Dios en la palabra, ellos no van a hablar un lenguaje, hace muchos años, ¿no?, de carretonero, se decía, ¿no? Y entonces ya no usan ese lenguaje. Eso se los dijo Dios, pero en su palabra, y no con esas expresiones que usaban nuestros padres antes. Entonces, ¿es bueno que los pequeñitos aprendan la palabra de Dios? Sí. Okay. Fíjense cuánta sabiduría. Y la Biblia no habla de religión, habla de cómo educar a nuestros hijos en ese sentido. Y eso lo encontramos en el libro de Proverbios. Encontramos muchos proverbios de sabiduría. Si nos vamos a 1 de Juan 2:10. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
¿De cuál padre se refiere? De Dios. El amor de Dios dice que no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo qué? Pasa. Cuando alguien ama las cosas del mundo, el mundo te jala a sus vicios. Pero si esa enseñanza la aprenden nuestros hijos de lo que dice Dios ahí en la palabra, ellos no se van a ir al mundo, ¿sí? Van a cuidarse. Oye, mira que un reventón, que vamos a tal antro y ya los protegiste, porque ellos no se van a meter a esos lugares. Ellos van a saber que tienen que cuidarse. Imagínense que llega alguien y le está presumiendo a un joven, le está presumiendo que trae buenos relojes, que trae buenos carros, que trae mucho dinero en la cartera. Le dice, mira, yo tengo una forma de ganar dinero fácil. ¿Pero qué implica eso? Implica vicios. Implica vicios que van a destruir su vida de ese joven. Pero si desde pequeñito se le inculcó que no ame las cosas que el mundo ofrece, el joven o la jovencita va a tener cuidado de su vida. Y entonces es un beneficio adicional saber lo que Dios nos dice en su palabra. Y vemos que no es religión. Y no tuve que estarle diciendo a mi hijo, a mi hija, oye, cuídate, mira, no te juntes con ellos, que son unos vagos. Y no les tuve que decir. ¿Sí me explicó? Y entonces la palabra sembrada en nuestros hijos les hace ver que ellos no nos deben de mentir. Hace rato leíamos que esa generación que la estaba confrontando con lo que era Timoteo, eran, aparte de todo, eran desobedientes a los padres y mentirosos, ¿sí? Pero si yo inculqué la palabra a mis hijos no van a hacerme desobedientes, porque se van a acordar, es que Dios me dice esto, ¿sí? Dios dice en su palabra que si el hijo honra a su padre y a su madre, van a ser de larga vida. Fíjense, entonces ya tiene una garantía de parte de Dios que Dios les va a conservar la vida muchos años. ¿Por qué? Porque honran al padre y honran a la madre. Y no se los tuve que decir yo, se los dijo Dios, pero tuve que inculcarles desde pequeñitos. Entonces, porque muchas veces nos encontramos personas, oye, ¿cómo les vas a meter ideas de religión si son unos niños? Espérame, no es religión, es una enseñanza para que se empiecen a relacionar con Dios. Y entonces, cuando ellos tienen esa relación con Dios, Dios va a tener cuidado de ellos, porque no van a tener que atravesar cosas que algunos de los que estamos aquí tuvimos que atravesar. Gracias a Dios, Dios tuvo propósito con algunos de nosotros que estamos aquí, y quizá hubo ocasiones en que estuvimos a punto de perder la vida. Sin embargo, Dios tuvo cuidado de nosotros. Hoy estamos aquí y le damos gracias a Dios. Y entonces, ¿por qué tengo que confiar en lo que me dice la Escritura? Es palabra de Dios. Y entonces vemos que Dios no miente. Oye, ¿y a dónde nos dice que tenemos que acercar a los niños a Dios? Vamos a Mateo 19:14. Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. ¿Por qué qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Y fíjense la sentencia que da Dios en Marcos 10:15. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño,
no entrará en él. ¿Qué es lo que hace un niño cuando tú le dices algo, como su padre, como su madre? ¿Qué es lo que le queda al niño en la mente en ese momento que se lo estás diciendo? Como algo verdadero. Así es, me lo está diciendo mi mamá, me lo está diciendo mi papá, entonces le creo. ¿Por qué? ¿Por qué te cree? Porque sabe que todos los días tú lo alimentas o la alimentas, sabe que todos los días tú la vistes o lo vistes, sabe que todos los días tú lo cuidas o la cuidas, sabe que si se enferma, estás ahí, que tú le administras los medicamentos, que estás preocupada por su salud, que lo llevas o la llevas y la traes de la escuela. Entonces, sí, mi mamá, mi papá me deja aquí en la escuela, pero al rato regresa por mí. Y con esa confianza sabe que lo que le estás diciendo lo cree. Entonces, en ese sentido le está diciendo Dios que tú recibes el reino de Dios como ese niño. Tú le crees a Dios lo que te está diciendo, porque Él sabe que estás confiando en Él. Estás depositando tu confianza, tu fe, le estás dando tu mano para que te tome de ella. Fíjense, a lo mejor, principalmente los papás, ¿qué sucedía cuando traías al niño tomado de su mano en la calle, caminando? Y de repente el niño tropezaba, pero se caía. No, porque el papá luego lo alzaba, ya no pasó nada. Esa es la confianza, esa es la fe con la que debemos de caminar con Dios. Que si andamos tropezando, Dios nos va a tomar con su mano y no nos va a dejar caer. Vamos a 2 de Pedro 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. O sea, no hay otra profecía, no hay adivinación, no. ¿Por qué? Porque Dios es quien lo está diciendo. Dice, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos. ¿Cómo a qué? Una antorcha. Como a una antorcha que alumbra. Así es. Tú has estado en lugares, por ejemplo, de sierra, ¿no? Sí. Y hay días en que no se ve nada, ¿verdad? En la sierra estás así y 2 metros, no alcanzas a ver más, oscuro, pero de plano oscuro. Y entonces, imagínate que tienes una antorcha. Y entonces, ¿qué haces? La vas acercando a ti para que te alumbre y alumbre tus pasos. O sea, la tienes aquí cerquita. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, que debemos estar atentos, como si fuera una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. Y versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿A qué se refiere? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No hay una persona que diga, yo veo el futuro y esto va a suceder. No existe, esa persona no existe. ¿Cuál, la de Nostradamus? No, Nostradamus es un charlatán, es alguien que quizá leyó textos de profecía y dijo que eran de él. Oye, pero es que yo he escuchado que el brujo mayor y que dice que va a ganar la Chivas o el América y sí ganó. Y perdieron. O que X, ¿no? Oye, pero es que sí le atinó. ¿Saben qué sucede en esos casos? Esas personas tienen pactos con espíritus demoníacos. Oye, pero es que ¿cómo se dieron las cosas? Pues porque también los espíritus tienen poder de controlar algunas cosas para que así suceda. Y entonces, ya ves, sí. Oye, pero es que cuando les leen las manos y cómo saben de su vida, de esa persona, si no la conocen, pues porque los espíritus esos demoníacos también andan en medio de nosotros. No los vemos, pero ellos conocen nuestras vidas y tienen comunicación. Por ahí, en alguna ocasión les comenté, yo tengo un recorte de un periódico, de un brujo, lo vi en un periódico, lo recorté porque dice, yo tengo pacto con espíritus.
Y si queremos tener evidencia de que eso sucede, hay un caso que viene en el libro de Hechos, es que es en el capítulo 16, donde se manifiesta que una mujer que supuestamente predice el futuro, de repente reprende al espíritu con el cual ella estaba poseída y se le va el poder, ya no predice nada la mujer, se le acabó su negocio. Entonces, ¿ella tenía poder de predecir? No, era un espíritu que tenía. Ajá. 16. ¿Lo quieres leer, por favor, Silverio? Mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Espíritu con minúscula. Con minúscula, o sea, tenía un demonio adentro. Fíjense lo que sucede ahí. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Hasta ahí, gracias. Fíjense, entonces Pablo reprendió al espíritu y le dijo que saliera de ella. Y entonces ella, ¿cuál poder, cuál adivinación? Nada. Es mentira eso que dicen, no, es que tenemos el potencial y que nada más ocupamos un porcentaje así. Eso no es cierto. Dios no escatima las cosas que le da a la humanidad, no las escatima. Lo que Dios da es sabiduría, da inteligencia y algunos, pero para su honra y su gloria, ¿sí? Pero eso de que alguien tenga poderes sobrenaturales, no, es que dobla las cucharas con el pensamiento, es mentira, son demonios, no lo hace la persona. Ok. Entonces, el único que puede saber qué es lo que va a suceder en el futuro es Dios, pero parte ya lo reveló en la Escritura, que es lo que está escrito de las profecías que están todavía por suceder. Y entonces el Señor a nosotros como sus hijos nos dice: mira, yo te muestro qué es lo que viene después, pero también te muestro a dónde vas a estar tú y a dónde voy a estar yo. O sea, sí nos dice todavía lo que va a suceder más de 1000 años hacia adelante, está revelado en la Escritura. Y no hay ningún otro libro sobre la faz de la tierra que nos diga ni lo que sucedió en el principio, ni lo que está por suceder después de 1000 años. Y el Señor ya nos lo reveló, está en la Escritura. Fíjense cómo Dios, aparte, nos dio su misericordia, porque no nos castigó como merecíamos. Nos quitó nuestros pecados. ¿Qué más nos hizo? Nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes. Posicionalmente estamos sentados con Cristo. Nos hizo, además de eso, sus hijos. Vamos a tener, así como Cristo, parte de la herencia. Y no nada más eso, a Cristo nos está formando hasta que lleguemos a su estatura, a que ya no nos pase por aquí un pensamiento de pecado. Y lo que está escrito vino por voluntad de parte de Dios, por inspiración divina. Entonces, ¿en quién debemos de confiar? En la palabra. Dice, porque es la profecía más segura. Ajá. O sea, no hay otra cosa en que puedas tener seguridad más que en la palabra. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que era desde el principio, o sea, lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Sí? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ellos eran testigos, a ellos nadie les contó. Por eso ellos fueron capaces
de poner su vida de por medio, con tal de dar a conocer lo que ellos habían recibido. He aquí la palabra en la cual podemos confiar, de que todo lo que está escrito viene de Dios, y podemos confiar en que cuando nosotros obedecemos lo que aquí está escrito, Dios tendrá cuidado de nosotros, de lo que nos sucede. Padre eterno, cuántas gracias te damos, Señor, por hacernos saber, hacernos entender que tu palabra, Señor, está cuidada por ti desde el principio, desde que tú la dejaste por escrito, Señor, asentada. Ciertamente fueron hombres los que con su mano escribieron, y escribieron de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su carácter de cada quien, su forma de ser de ellos, pero siempre guiados por tu Espíritu Santo y conservando, Señor, el mensaje que tú nos querías transmitir, sabiendo que son palabras que vienen de ti y que es tu voluntad el que nosotros la conozcamos. Te agradecemos porque tuviste a bien hacérnoslo saber a nosotros, y aún permanece escrita por los siglos de los siglos. Señor, te rogamos que tú nos sigas dando entendimiento de tu santa palabra, que quede sembrada en nuestros corazones, Señor, para hacer tu voluntad. Te rogamos, Padre, pues así entonces también tu bendición, Señor, que sabemos que nunca nos falta, para cada uno de los días que siguen, y que tú nos traigas de vuelta el próximo domingo, Señor, para seguir conociendo de ti y para poder ser guiados a hacer tu voluntad. Gracias te damos, la honra y la gloria y la alabanza son tuyas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.